Soy el bachiller Morales Jonglé y hoy vamos a hablar sobre los tipos de soldadura mediante un cuadro comparativo. Para empezar, la soldadura es la unión o fusión de dos piezas metálicas que se unen mediante el calor o compresión para que las piezas formen un continuo. La fuente de calor es producida por la electricidad. Es una llama que es denominada como arco y se genera mediante la fuente de potencia de la soldadura. A continuación, seguimos con el cuadro comparativo y los tipos de soldadura. En primer lugar, tenemos la soldadura eléctrica. En su proceso es termoeléctrica, que genera calor mediante una fuente de energía eléctrica que permite derretir los elementos. Los materiales que aportan este tipo de proceso son aquellos aceros inoxidables de baja aleación y al carbono, como también los electrodos que usan este tipo de soldadura son los revestidos, los no revestidos y los continuos. Se usan con un gas, pero también con aquellos materiales que pueden alterar los componentes con respecto a la atmósfera y son aplicables también para trabajos domésticos, aquellos que no son profesionales, tales como electricidad y carpintería. Seguimos también de lo que es las soldaduras blandas. En su proceso utilizan una temperatura del material de aleación por debajo de los 450 Celsius, consiguiendo así la unión de los metales junto con los metales de aportación. Estos metales son la aleación entre el estaño y el plomo. Los electrodos que usamos en este proceso es la combinación entre el estaño y el plomo, la plata o el zinc, dependiendo del tipo de trabajo u obra que vayamos a realizar. El uso que se le da en este tipo de soldadura son en materiales que no soporten gran peso o fuerza. Se aplican también en lo que son en componentes electrónicos o también intercambiadores de calor. Seguimos con las soldaduras de resistencia, que en su proceso se genera o se produce una electricidad o corriente, mejor dicho, para derretir una pequeña parte de la pieza de metal o incluso generar un punto entre ambas piezas y así generar lo que es la unión entre ellas. No hay ningún tipo de material de aportación, ya que no hay material que tenga esta capacidad. Los electrodos que vamos a usar para este proceso son de radio, son truncados o excéntricos, ¿okay? El uso que se le va a dar en este tipo de resistencia es una combinación entre la resistencia del material y los electrodos, o incluso se puede usar en contra para generar calor y unir ambas piezas. Se van a aplicar en lo que son industrias modernas, trabajos finos como la chapa, carrocería. Seguimos también con lo que son las soldaduras de óseas-centilénicas. Su proceso es que usa como equipo un soplete y tiene en el oxígeno que conlleva, lo usan también como comburente y como combustible usan el acetileno. El material de aportación son los mismos materiales que se van a unir, ya que la unión la genera lo que es el soplete. Los electrodos usados para este tipo de soldadura son los metales o de carbono. Se usan también en lo que son metales no ferrosos y se aplican también en procesos de fabricación. Otro tipo de soldadura es la de tungsteno. En su proceso tiene un gas protector, pero sin presión. Luego de eso se va a añadir lo que es el baño de fusión. Los materiales de aportación para este tipo de soldadura es el argón y el helio. Los electrodos que usamos para este tipo o este proceso es el tungsteno de latón y ellos son usados para los cordones mucho más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión. Ellas también se pueden aplicar
para lo que son las necesidades de superficies y de precisión de un acabado. Por último, tenemos lo que son las soldaduras de MIG y MAG. Comenzando con MIG, se emplea un arco o se emplea un gas y con electrodos consumibles. En ellos se pueden aplicar materiales de argón y dióxido de carbono con electrodos de alambres sólidos, usando en ellos también lo que son los gases inertes, y se pueden aplicar en lo que son estructuras de acero. Ahora con el MAG, ellos pueden suministrar lo que es el gas en el acabado de la fusión, o en este caso de la soldadura. Al igual que la otra soldadura, la anterior, pueden aportar materiales de dióxido de carbono, usando electrodos de alambres macizos y teniendo como unos gases activos. Ellos pueden aplicarse también en construcciones metálicas o talleres que puedan fabricar piezas metálicas. Muchísimas gracias, esto es todo, espero que esta información haya sido de utilidad.